Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. El aire acondicionado de la arena de Tokio apenas conseguía enfriar el calor de nervios y orgullo que flotaba sobre el tapiz. Faltaban 20 segundos. La intensa luz del gimnasio incidía sobre los rostros. De un lado, la frialdad de Svetlana Petrov, la zarina, invicta, que respiraba el aliento de la victoria segura. Del otro, María Hernández, la mexicana, la subestimada, que luchaba contra el tiempo, el marcador y sobre todo el escepticismo de un mundo que ya había entregado el oro. El marcador electrónico parpadeaba despiadado, 4-2 para Rusia. Para quien miraba, allí estaba el desenlace esperado, el triunfo de la máquina sobre la pasión. El silencio, entonces, se tragó el gimnasio. Un silencio pesado, pretumba, pero de repente, en medio de aquella resignación, la mexicana hizo algo que la lógica deportiva jamás perdonaría. No retrocedió, se lanzó, un giro de cuerpo imposible, una furia de garra en movimiento. Lo que estaba a punto de ocurrir no era solo la remontada de un marcador, sino el vuelco de una historia entera, el instante en que la honor de una nación subiría al podio. La cuestión no era si lo lograría, sino si tendría tiempo de probar que la fuerza del corazón, a veces, es más veloz que la técnica más depurada. La historia de la lucha olímpica femenina estaba a pocos instantes de ser reescrita por una chica de Oaxaca que cargaba el sol de su tierra en el alma. La cámara hace un primer plano en la mirada de María. Los ojos, enrojecidos por el esfuerzo, no demuestran miedo, solo una terquedad salvaje, casi indomable. Es la mirada de quien ya ha enfrentado la adversidad mucho antes de pisar un tapiz olímpico, de quien sabe que el sudor tiene el mismo sabor amargo, ya sea en el campo bajo el sol abrasador, ya sea en una final olímpica. El contraste visual es evidente, la camiseta inmaculada y el porte regio de la rusa en oposición al cabello despeinado de María, pegado a la frente por el sudor, reflejando la lucha de quien vino de abajo y enfrentó cada etapa con uñas y dientes. En aquel momento, bajo los focos, no estaba solo México contra Rusia, sino la sencillez genuina contra la opulencia técnica. Una batalla simbólica entre el corazón y el algoritmo. Hacía falta más que técnica para vencer a Svetlana. Hacía falta un acto de fe, de furia controlada, de desesperación calculada. Este es el momento en que la historia nos atrapa, en la duda angustiante. ¿Sería la perseverancia humana suficiente para derribar una muralla de excelencia considerada inalcanzable? Era la última oportunidad. El entrenador, al borde del tapiz, ni siquiera gritaba ya. Solo observaba con el alma en vilo a la luchadora que él sabía que era la última esperanza de su nación para aquella gloria específica, un oro que parecía forjado en sueños imposibles. El cronómetro ya estaba por debajo de los 15 segundos. La rusa, quizás por exceso de confianza o por la certeza de que la mexicana no intentaría nada osado, dudó por una fracción de segundo. Un respiro profundo y tenso de la platea fue el único sonido audible. En aquel lapso, María vio la apertura, el atisbo de una oportunidad que valía toda una vida de sacrificios. La victoria de Svetlana, ya dada por segura por la prensa europea y por la propia delegación rusa, estaba a un único golpe de concretarse. Pero, en el deporte, como en la vida, la historia a menudo adora jugar malas pasadas a la arrogancia. Recuerda esta imagen, el cuerpo exhausto de María moviéndose con una velocidad que desmentía su cansancio, un flash de agilidad contra la inmovilidad técnica. Lo que la zarina no entendió es que la estrategia de María no era vencer, sino sorprender. Y en instantes, la maniobra final, la tal puchada relámpago ensayada hasta la extenuación en silencio, sería activada. Un golpe contraintuitivo,
arriesgado, la jugada de quien no tiene nada que perder y el honor de su pueblo que ganar. El escenario estaba montado para el milagro que se rehusaba a ser solo un milagro. México, hasta entonces quieto e incrédulo, estaba a punto de soltar un grito que resonaría más allá de las gradas de Tokio, llevando consigo el peso de siglos de superación. Para entender la magnitud de aquellos 20 segundos finales, es preciso retroceder hasta el corazón de la batalla, los Juegos Olímpicos de verano. El escenario era el gimnasio de la lucha libre femenina, categoría hasta 57 kilos, un palco donde la técnica de precisión se encontraba con la fuerza bruta. La atmósfera era electrizante, pero desequilibrada. La delegación rusa, impecable en sus uniformes, parecía exhalar la certeza de un dominio histórico. Sus atletas, productos de una inversión millonaria en ciencia y deporte, eran la expresión máxima de la perfección atlética. Del otro lado, la pequeña delegación mexicana se apoyaba más en la fe y en el ruido de su pasión que en el peso de los patrocinios. La cobertura mediática global ya trataba a Svetlana Petrov, la adversaria, como la medallista de oro en potencial, una línea de pie de página en un artículo sobre la hegemonía europea. Nadie, absolutamente nadie, contemplaba la posibilidad de que aquella final se convirtiera en un campo de batalla para una remontada histórica, pues el mundo solo veía la diferencia en el marcador incluso antes de que la lucha comenzara. La disputa, por lo tanto, trascendía el deporte. Era el espíritu latinoamericano, ferviente y subestimado, desafiando la frialdad técnica de la élite. ¿Y quién era María Hernández? No era el producto de una academia de élite ni de un centro de entrenamiento high-tech con nutricionistas y psicólogos de punta. María era la garra de Oaxaca, nacida y criada en una comunidad rural donde la lucha no era un deporte de exhibición, sino una forma de disciplina, de resistencia y de vida. Su iniciación en el tatami se dio de forma rústica, en canchas improvisadas, bajo el sol inclemente, y sus entrenamientos se intercalaban con el trabajo pesado en el campo de la familia para ayudar a costear los pocos viajes y los equipos básicos. Ese contraste con la adversaria era crucial. Mientras Svetlana se preparaba en complejos deportivos que parecían laboratorios de rendimiento, María perfeccionaba su agilidad, desviándose de los obstáculos del día a día, transformando el sacrificio en acondicionamiento. La vida le había enseñado a luchar mucho antes de que la regla olímpica le fuera impuesta. La empatía del público nace aquí, en 1960. El origen humilde que contrasta con la ambición gigantesca, mostrando que el sueño, cuando es genuino, puede viajar mucho más lejos de lo que el dinero puede comprar. Svetlana Petrov, la zarina del tapiz, era la antítesis perfecta de María. A sus 28 años, era una máquina. Campeona olímpica y mundial invicta, su técnica era clasificada como la más metódica y perfecta de la historia reciente de la categoría. No luchaba, ejecutaba un plan de ingeniería. Cada movimiento era un algoritmo probado y comprobado, desprovisto de cualquier emoción visible. Esta perfección, sin embargo, cargaba un peso, el prejuicio velado. Para ella y su cuerpo técnico, la lucha olímpica era un deporte de naciones de primer mundo, de estructuras caras y disciplinas rígidas que, en su entendimiento, México simplemente no podría replicar. Svetlana era el símbolo de esa arrogancia silenciosa, la muralla de excelencia que parecía infranqueable. Su mirada nunca encontraba la de la adversaria. Miraba a través de María como si ella fuera solo un fantasma técnico que necesitaba ser despachado. La oposición no era solo física, sino ideológica, la creencia de que la pasión y la garra latinoamericanas serían insuficientes contra el poder de la ciencia deportiva. La diferencia física era otro punto de tensión. María, aunque en la misma categoría de peso, parecía pequeña al lado de la imponente figura de Svetlana.
Esta característica, que para los comentaristas occidentales era vista como una debilidad a ser explotada por la rusa, era en realidad su arma secreta. La falta de peso significaba una agilidad y una velocidad inusuales, una capacidad de girar y esquivar que desafiaba la gravedad. Su estilo de lucha era, para los puristas, no ortodoxo, una colección de movimientos rápidos e inesperados, casi una improvisación de quien aprendió en la calle y no en los manuales. Su entrenador, un hombre de pocas palabras pero de visión aguda, había trabajado esa agilidad como si fuera oro, transformando la desventaja física en una ventaja estratégica. El tapiz olímpico se convirtió entonces en la prueba de que la disciplina y el talento pueden florecer en cualquier suelo, incluso si ese suelo es la tierra seca y olvidada de Oaxaca. María no tenía patrocinios millonarios, pero tenía la resiliencia inquebrantable de quien necesita luchar para comer. Los entrenamientos de María en Oaxaca eran una antítesis visual de los preparativos de Svetlana, mientras la rusa practicaba en 1900 academias climatizadas. Con equipos de última generación, María luchaba contra el calor, el polvo y la resistencia de los pocos compañeros de entrenamiento que podían dedicarse. Imágenes de archivo muestran a María corriendo descalza por caminos de tierra, el sudor mezclado con el polvo, usando neumáticos viejos como pesas y árboles como punto de apoyo. Era la preparación visceral, cruda, que dependía exclusivamente de la fuerza de voluntad. Llevaba consigo un pequeño objeto, un amuleto que había sido de su abuela, un recordatorio constante de sus raíces y del sacrificio de su familia. No había espacio para la duda en su proceso, solo para la certeza de que cada gota de sudor bajo el sol de Oaxaca era una inversión en el honor de su pueblo. El objetivo de María no se limitaba a la medalla, era la rehabilitación de todo un continente en la historia de la lucha olímpica, un deporte donde México jamás había soñado con la cima. La protagonista cargaba, por lo tanto, un peso simbólico inmenso. No estaba luchando solo por sí misma. Representaba la creencia de que la garra, la famosa garra mexicana, podría suplantar cualquier muro de élite e inversión. Su origen humilde se transformaba en una declaración política y emocional. El talento no tiene código postal, ni necesita millones para brillar. Las dificultades de patrocinio y la técnica vista como amateur por los rivales europeos se convirtieron en una bandera de resistencia. María era la encarnación de un pueblo que siempre fue forzado a luchar más y a probar su valor incesantemente. La final olímpica era más que un enfrentamiento deportivo. Era la oportunidad de inspirar a miles de niños en su ciudad a mirar más allá del horizonte limitado que les era impuesto. Si ella pudiera vencer allí, en aquel palco grandioso, probaría que el sueño no tiene límites de nivel social o financiero. La rivalidad, en ese contexto, estaba cargada de una tensión silenciosa. Los pocos aficionados mexicanos presentes, fervorosos y ruidosos, contrastaban con la frialdad organizada de la afición rusa. La historia se desarrollaba bajo la mirada del mundo que esperaba la ratificación de lo obvio. El gimnasio, con su arquitectura moderna e imponente, parecía subrayar la disparidad entre las dos atletas. Svetlana, la figura perfecta, el producto final de un sistema; María, la fuerza bruta de la naturaleza, el talento pulido por la necesidad. Para México, aquella lucha era el símbolo de David contra Goliat, y la esperanza era una llama minúscula. Pero la llama de María, nutrida por el recuerdo del sol de Oaxaca y por el deseo de honrar a su familia, estaba a punto de transformarse en un incendio. El escenario estaba montado. El mundo esperaba la consagración de la zarina, pero la garra ya estaba lista para presentar la primera sorpresa de aquella final. El embate decisivo no comenzó en el tapiz, sino en la frialdad calculada del pesaje oficial, un ritual que
debería ser solo burocrático, pero que se convirtió en el detonante de una furia. María estaba concentrada, haciendo su ritual de respiración y visualización, cuando la comitiva rusa entró en la sala. La presencia de Svetlana Petrov, imponente y rodeada por su cuerpo técnico de trajes impecables, dominaba el ambiente. La rusa no demostró la menor cortesía deportiva. Su mirada, gélida y distante, ni siquiera encontró la de María. Subió a la balanza, pesó, bajó, todo con una eficiencia robótica, como si la luchadora mexicana fuera parte del mobiliario, o peor, un objeto invisible. Ese desprecio silencioso ya era una afrenta, un golpe de guante blanco que golpeaba en el honor. Pero lo peor aún estaba por venir, y ese momento de desdén sería el combustible que llevaría a María más allá de sus límites físicos, transformándola en una fuerza de la naturaleza al día siguiente. El detonante incitante vino en forma de palabras, dichas en ruso y rápidamente traducidas al inglés por un periodista curioso que estaba cerca de María y su entrenador. Mientras Svetlana se alejaba, el técnico ruso, un hombre corpulento y de barba blanca, hizo un comentario en voz alta, dirigiéndose a sus asistentes. Para el entrenamiento final de calentamiento, ella, Svetlana, solo necesita una adversaria de entrenamiento, y el sorteo nos ha dado una, rápida pero sin fuerza. No desperdicien energía con la mexicana. La palabra adversaria de entrenamiento, sparring partner, resonó en la sala con el peso de un insulto histórico. La subestimación era directa, cruel e intencionalmente audible. El técnico no solo desmereció a María, sino que la rebajó a un mero obstáculo conveniente para la preparación de su campeona. El semblante de María se cerró. El dolor de la ofensa fue inmediato, pero duró solo un instante, siendo rápidamente sustituido por una determinación gélida que encendió el fuego en sus ojos. Para María, aquella frase no era un insulto personal, era un ataque al honor de su pueblo, al esfuerzo de su comunidad y al sacrificio de su familia. Adversaria de entrenamiento. La rusa, en su arrogancia, había reducido toda la jornada de María, los años de sudor, la dificultad de patrocinio, el sueño de una nación, a una nota de pie de página en el camino hacia el oro. En aquel momento, María se dio cuenta de que el prejuicio contra México, visto como un país de pasión, pero sin la disciplina técnica de las potencias, estaba personificado en la frialdad del equipo ruso. El gatillo estaba disparado. Lo que sintió no fue humillación, sino una explosión de orgullo patriótico. No tenía patrocinios, no tenía la máquina rusa detrás, pero tenía la garra, la terquedad y la dignidad de quien sabe que la lucha es más que puntos en el marcador. El desprecio se convirtió en el motor más potente que podría tener. El entrenador de María, que presenció la escena, intentó intervenir, expresando su indignación en español, pero María lo sujetó por el brazo. Su gesto fue de calma, casi de aceptación serena, pero sus ojos mostraban una tormenta interna. No necesitaba palabras o defensa. La ofensa había hecho el trabajo. La duda que quizás aún residía en su espíritu, la presión de enfrentar a una invicta, se disipó completamente. El miedo dio lugar a la rabia enfocada. Si la veían como un sparring, entonces ella actuaría como una adversaria de entrenamiento, rápida, impredecible y sin nada que perder. La estrategia, hasta entonces ensayada con disciplina, ganó un nuevo componente emocional, la sed de justicia. La medalla dejó de ser solo un sueño. Se convirtió en una herramienta de venganza honrosa, la prueba tangible de que México merecía respeto en aquellos tapices de alto nivel. El gesto de desprecio había sellado el destino de la lucha. El tiempo entre el pesaje y la final se convirtió en una cámara de eco para aquel insulto. María se recogió, y el entrenador sabía que no necesitaba motivarla con discursos. Él solo reforzó el plan táctico. Ellos esperan fuerza y previsibilidad. Muéstrales la velocidad.
Muéstrales el corazón. La imagen mental de la rusa ignorándola y la frase despectiva del técnico ruso quedaron tatuadas en su mente, transformándose en un mantra silencioso de fuego y terquedad. El combate ya había comenzado en el campo psicológico y la rusa, con su arrogancia, había cometido un error fatal. Había subestimado la capacidad de transformación que la rabia y el orgullo pueden generar. Svetlana había provocado la garra y al hacerlo había despertado una fuerza mucho más poderosa que cualquier técnica ensayada. La furia de quien lucha por la dignidad y no solo por el deporte. María estaba lista para probar al mundo que México no era un mero ensayo. La reacción de María al insulto en el pesaje no fue de desánimo, sino de una madurez impresionante. Canalizó la furia en enfoque quirúrgico. Si la veían como una mera adversaria de entrenamiento, ella iba a moverse como tal, sin presión, sin las ataduras de la expectativa, usando su ligereza para bailar donde la rusa, pesada en su propia excelencia, no conseguiría pisar. La preparación en los días siguientes a la ofensa fue transformada en un laboratorio de reacción. María y su técnico, conscientes de la fuerza y del método previsible de Svetlana, sabían que la victoria no vendría en el enfrentamiento directo. Sería un juego de ajedrez en alta velocidad. El entrenador, observando los videos de la rusa, identificó la falla crucial. La confianza excesiva hacía que Svetlana invariablemente perdiera el centro de gravedad por una fracción de segundo al ejecutar el golpe de gracia. Era esa la brecha, el milisegundo que María tendría para revertir el juego. Los entrenamientos se concentraron en un único movimiento, casi un secreto de familia en la lucha mexicana, llamado la puchada relámpago. Era un golpe contraintuitivo, un movimiento rápido y bajo, una zancadilla súbita en la pierna que aprovechaba el momento exacto en que la rival se inclinaba, usando la fuerza del cuerpo de la propia adversaria contra ella. El riesgo era gigantesco. Si se ejecutaba un segundo antes o después del timing perfecto, María estaría abierta para un contraataque devastador de Svetlana. Ensayaron esa maniobra cientos de veces, en repeticiones exhaustivas que probaban la coordinación y la memoria muscular de María. El entrenador gritaba: «¡Velocidad! La fuerza de ellos, nuestra velocidad». A cada repetición, María visualizaba el rostro de desdén del técnico ruso, transformando el dolor muscular en una promesa de venganza honrosa. Era una preparación espartana, minimalista, pero con un propósito emocional que la máquina rusa jamás podría replicar o entender. El sacrificio de María era visible en cada detalle de su cuerpo y en su semblante. El sueño era corto, los músculos gritaban, pero la disciplina era férrea. Tenía un ritual antes de dormir. Tocaba el amuleto que cargaba, el pequeño objeto de su abuela, y repetía el mantra que se había convertido en su escudo. No es por mí, es por Oaxaca, es por todos los que nos dicen que no podemos. Esta autodisciplina no venía de un manual de alto rendimiento, sino de la necesidad de quien siempre tuvo que luchar para sobrevivir y probar su valor. El contraste con los rivales era un recordatorio constante. Mientras Svetlana probablemente recibía masajes de recuperación con tecnología de punta, María aplicaba hielo y dormía soñando con la velocidad, con el timing perfecto y con el silencio que haría al técnico ruso tragarse sus palabras. Las conversaciones con el entrenador eran objetivas y cargadas de significado. No había espacio para la hesitación o la duda. Ellos quieren que luches por fuerza, María. Juega el juego de ellos y pierdes. Juega el tuyo y ellos se desestabilizan, repetía el técnico. La estrategia estaba trazada. Comenzar la lucha con cautela, estudiar el ritmo de Svetlana, evitar a toda costa el enfrentamiento de fuerza y usar la velocidad para acumular puntos de ataque y fuga. El objetivo era crear una falsa sensación de dominio en la rusa, haciéndola creer que la victoria vendría fácilmente, hasta que el timing de la puchada relámpago se presentara en los segundos finales. La paciencia sería la trampa.
la velocidad, el veneno. Era un plan que dependía más de la inteligencia emocional y de la agilidad que de la potencia física, una táctica típicamente latina contra el poderío europeo. La táctica de María era arriesgada porque iba contra la cultura dominante de la lucha, que valora el ataque continuo y la demostración de poder. Ella necesitaría aceptar la desventaja temporal en el marcador, soportar la presión de la afición y de los medios, y principalmente controlar su propia ansiedad y el deseo de devolver el insulto inmediatamente. La disciplina para mantener la pasividad estratégica, la aparente aceptación de la derrota hasta el momento justo, era la parte más difícil del plan. El entrenador enfatizó: cuando sientas que ella está más confiada, que está lista para el golpe final, que se está inclinando para vencerte, ese es tu momento, no antes. Cada detalle de la preparación era un ejercicio de paciencia y enfoque, transformando el cuerpo de María en un reloj de precisión, programado para explotar en el instante exacto del clímax. El honor no sería defendido con rabia ciega, sino con estrategia fría. El entrenamiento secreto de la puchada relámpago era la guinda del pastel. La técnica, rara en competiciones de élite, era casi una reliquia de las luchas más tradicionales del interior de México, adaptada para la velocidad y agilidad de María. Usaron cámaras de alta velocidad para analizar al milisegundo la inclinación de Svetlana en los videos de sus luchas pasadas. El patrón era claro. La rusa, al intentar su derribo característico de final de lucha, se inclinaba siempre hacia adelante, confiando en su fuerza para corregir cualquier desequilibrio. Esta era la arrogancia manifestándose físicamente. María necesitaba ser más rápida que la corrección. Necesitaba ser la sorpresa que la zarina no tenía en sus algoritmos. El entrenamiento no era sobre fuerza, era sobre tiempo de reacción, sobre la capacidad de mover el cuerpo antes de que el cerebro de la rusa registrara el peligro inminente. La noche que precedió la final olímpica fue de silencio denso y expectativa. María no consiguió dormir profundamente, pero no era un sueño de miedo. Era la vigilia de un animal a punto de cazar, la quietud antes de la tormenta. Repasaba mentalmente cada etapa del plan, el ritmo lento del inicio, los esquives, la aceptación de la desventaja y, por último, el lanzamiento desesperado en la puchada relámpago. Se acordó del olor de la tierra de Oaxaca, de las manos callosas de su padre y del comentario despectivo del técnico ruso. Su propósito se solidificó. No solo el oro, sino el respeto. Esa medalla sería un monumento a la resiliencia de quien no tiene nada más que su propia garra. La diferencia entre la preparación de las dos atletas no estaba en la dedicación, sino en el motor. Svetlana luchaba por récords y estructura. María, por su identidad. El entrenador, sabiendo que la presión era colosal, optó por un enfoque no verbal en la mañana de la lucha. Solo le entregó una pequeña bandera de México, doblada en un cuadrado perfecto, y dijo una única frase: ellos te dieron 20 segundos para probar que estaban equivocados. Haz que lo vean. Esa simple frase capturó la esencia del detonante incitante y del plan estratégico. Era un recordatorio de que el timing sería la única arma contra la fuerza aplastante. María ató el pequeño tejido de la bandera en su muñeca, bajo el uniforme, un contacto físico con su tierra y su gente. Ese pedazo de tela simple era su patrocinio, su centro de entrenamiento de alta tecnología, su nutrición psicológica. No estaba yendo a la arena, estaba yendo a una guerra de honor, armada con la disciplina de años de sacrificios y una técnica arriesgada, ensayada en secreto. La falta de inversión en el deporte mexicano, la dificultad en tener acceso a luchas internacionales, la subestimación de la prensa mundial, todo eso se convertía, irónicamente, en una ventaja psicológica para María. No cargaba el peso de la expectativa histórica de una superpotencia. Era la sorpresa, y en la mentalidad de la sorpresa, el error no es un fallo catastrófico, sino un paso hacia una maniobra arriesgada. El plan de jugar con la sorpresa era perfecto, porque la rusa
en su burbuja de invencibilidad, no esperaba nada menos que la lucha estándar que todas sus adversarias le ofrecían. La garra estaba preparada para ser la excepción, el elemento anárquico en el sistema de Svetlana. La estrategia era transformar la lucha en un caos controlado donde la agilidad de María pudiera florecer. En aquel momento pre-competición, la mente de María estaba clara. Ya no sentía la presión de los millones de mexicanos mirando, ni la mirada de desprecio del técnico ruso. Sentía solo la determinación en sus músculos y la promesa en su corazón. Era pequeña, pero veloz. Era pobre, pero orgullosa. Su técnica no era ortodoxa, pero era eficaz para el plan. Se miró en el espejo, respiró hondo y vio más allá de sí misma. Vio a los niños de Oaxaca que necesitaban aquella victoria para creer. El plan no era solo vencer la lucha, sino desmoralizar la arrogancia, probar que la pasión y la estrategia pueden, sí, derribar la máquina mejor engrasada. El escenario estaba esperando, y la adversaria de entrenamiento estaba lista para iniciar la ejecución de su plan osado, aceptando la desventaja inicial como parte crucial de la trampa. La guerra psicológica estaba a punto de volverse física. El anuncio de las finalistas resonó en el gimnasio. El nombre de Svetlana Petrov fue recibido con una salva de palmas y una reverencia casi religiosa. El nombre de María Hernández, con gritos estridentes y apasionados de los pocos mexicanos en la grada, un sonido que, aunque numéricamente inferior, estaba cargado de una energía vibrante e indomable. El contraste en la entrada era cinematográfico. La rusa, entrando con la postura de una estatua de mármol envuelta en el aura de invencibilidad. María, caminando con una agilidad casi felina, el sudor ya formándose en la frente, pero los ojos fijos en el tapiz. El árbitro hizo los saludos. El toque de los guantes fue frío, casi inexistente. Svetlana apenas sostuvo la mirada, confirmando su desprecio. El aire se hizo pesado y la campana sonó, dando inicio a la final. La escalada de tensión comenzaba no con fuerza, sino con cautela, exactamente como el plan de María exigía. Los primeros minutos fueron un estudio de caso de la estrategia mexicana. María usó su velocidad y agilidad para esquivar, circulando a Svetlana, evitando el enfrentamiento de fuerza. La rusa, metódica, intentaba imponer su ritmo, buscando la inmovilidad para aplicar su derribo característico. El público, acostumbrado a la acción frenética, comenzó a murmurar impaciente. Los comentaristas globales ya señalaban la táctica defensiva y evasiva de la mexicana como un signo de debilidad, de aceptación de la derrota inminente, exactamente lo que María y su entrenador querían. La rusa, irritada con la dificultad de asestar el golpe, comenzó a forzar las entradas, a presionar con una agresividad que rozaba la impaciencia, cometiendo pequeños errores de timing que María absorbía y registraba. Necesitaba que la rusa perdiera la paciencia y se saliera del guión. En medio del primer round, la inevitabilidad se hizo presente. Svetlana consiguió acorralar a María al límite del tapiz. Con su fuerza monumental, aplicó una palanca de cuerpo. María resistió con una garra impresionante, pero la técnica de la rusa era impecable. Punto para Rusia. El marcador electrónico marcó 2-0. El grito de la delegación rusa fue contenido, un grito de satisfacción técnica. El silencio volvió a la grada mexicana, un silencio de decepción familiar. Era la confirmación de que la fuerza bruta y el método prevalecerían. La mente de María, sin embargo, estaba en llamas. Sintió el peso de la rusa, el dolor, pero también el leve desequilibrio cuando Svetlana se relajó tras el golpe. Se acordó de la frase despectiva y usó la rabia para levantarse rápidamente, frotándose el sudor en los ojos, volviendo al centro con una velocidad renovada. La presión aumentaba a cada segundo, no solo del marcador, sino de la propia rusa.
que ahora parecía más confiada, dispuesta a finalizar el combate rápidamente. Svetlana avanzó con un intento de llave de brazo, un golpe que, si se encajaba, podría ser final. María reaccionó con un giro de tronco impresionante, una flexibilidad de quien entrenó en suelo duro. Escapó por milímetros. El árbitro pitó el fin del primer round. María perdía por 2-0, pero estaba viva. La pausa de 1 minuto fue un respiro emocional crucial. El entrenador se arrodilló al lado de María. No la reprendió por el marcador, solo repitió en un susurro: «Está impaciente, está inclinando el peso antes. ¿Lo viste, mija? Falta poco para el timing perfecto». Reforzó el amuleto de la bandera en su muñeca, un contacto de consuelo silencioso. La platea mexicana gritaba: «¡Sí se puede!». El segundo round comenzó con una intensidad avasalladora. Svetlana entró decidida a liquidar la cuenta. Consiguió 2 puntos más con un movimiento de cadera rápido, elevando el marcador a 4-0. La escalada de tensión alcanzó su pico de desesperación. 4 puntos de diferencia contra la zarina, con el tiempo corriendo, era considerado, por la lógica deportiva, el fin del camino. El desánimo barrió a la afición mexicana. La cámara hizo un primer plano en el rostro del técnico ruso, que esbozó una sonrisa de superioridad, un gesto que María capturó por el rabillo del ojo. Esa imagen fue el segundo detonante, la inyección de adrenalina pura que la sacaría del desespero táctico. Ya no podía solo esquivar. Era hora de responder, pero no con fuerza, sino con sorpresa. María, con el tiempo agotándose, comenzó a cambiar su enfoque. Dejó de solo circular y esquivar y pasó a iniciar fintas y ataques rápidos, casi como picaduras de aguja, buscando el contacto y el desequilibrio, pero retrocediendo antes de que Svetlana pudiera aplicar la contrallave. Consiguió marcar un punto en un movimiento rápido de empujón lateral. El marcador fue a 4-1. El público se reanimó. La rusa, que esperaba la rendición, se molestó visiblemente, forzando el ataque con aún más impaciencia. Este era el momento crucial del plan. María necesitaba obligar a la rusa a intentar el golpe final, el golpe que ella ya había anticipado cientos de veces. Necesitaba seducir a la rusa a la trampa del exceso de confianza. El tiempo continuaba siendo el enemigo más cruel. Faltaban 1 minuto y 30 segundos. María, aprovechando la furia de la rusa, marcó un punto más con una caída rápida, llevando el marcador a 4-2. La diferencia aún era grande, pero la mexicana había roto la invencibilidad moral de Svetlana. La rusa ya no estaba en piloto automático, estaba irritada y sintiendo el sabor amargo del esfuerzo contra una adversaria que debería ser fácil. El público estaba en frenesí. Los mexicanos, de pie, hacían un ruido ensordecedor. Svetlana, sin embargo, no demostró cansancio, solo la determinación fría de quien sabe que necesita finalizar el combate y volver a su perfección. La escalada de tensión se intensificaba con la alternancia de ataques y defensas. La rusa, enfocada en mostrar su superioridad, intentó 2 movimientos de gran impacto, pero María, con una lectura impresionante del tiempo, consiguió zafarse con giros y desvíos de cuerpo que parecían desafiar la física. Cada esquive era una pequeña victoria moral. El entrenador mexicano gritaba: «¡Ahora! ¡El timing!». El reloj no paraba. La rusa, buscando el punto que definiría la victoria, comenzó a inclinarse más y más hacia adelante en sus embestidas, revelando la falla predicha. Estaba demasiado confiada en su fuerza y en la extenuación de María. La arena estaba en un estado de silencio y ruido simultáneo, una cacofonía de expectativa. El técnico ruso comenzó a gesticular frenéticamente a Svetlana, pidiendo que volviera a la calma y finalizara con la técnica estándar, pero ella no lo oía. Estaba determinada a humillar a la mexicana, a finalizar la lucha con un derribo espectacular que probara la superioridad rusa. Esta soberbia era la clave que María estaba esperando. El exceso de confianza de Svetlana era su única oportunidad.
La mexicana, visiblemente exhausta, pero con una determinación inquebrantable, fingió un tropiezo, un movimiento calculado que hizo que la rusa avanzara con todo, buscando el golpe final. El plan estaba a un instante de ser ejecutado. Faltaban 30 segundos. María sabía que ya no había espacio para errores, ni para la hesitación. La rusa preparaba su golpe más poderoso, el brazo izquierdo estirado, la pierna de apoyo clavada en el tapiz. La tensión era palpable, casi dolorosa. María respiraba con dificultad, el sudor goteando en el tapiz. Miró al entrenador. Él solo asintió, con los ojos en llamas, dándola permiso silencioso. La mexicana estaba perdiendo por 4-2, pero estaba a punto de ejecutar la maniobra más arriesgada de su carrera, el golpe que había entrenado cientos de veces bajo el sol de Oaxaca. La humildad de la adversaria de entrenamiento estaba a punto de chocar con la arrogancia de la campeona invicta. El clímax apenas estaba comenzando. El aire en la arena se hizo denso, casi sólido. Faltaban exactamente 25 segundos para el final. Svetlana Petrov avanzó, confiada de que este sería el golpe final, el derribo que sellaría el marcador y silenciaría la insolencia mexicana. Invistió con fuerza total, el cuerpo inclinado, buscando el centro de gravedad de María. Era el momento exacto, el timing perfecto, el milisegundo de arrogancia que el entrenador había mapeado. El gimnasio estaba en un silencio mortal, un silencio que amplificaba el sonido de la respiración jadeante de las dos atletas y el latir acelerado del corazón de millones. La rusa, en su mente, ya celebraba la victoria. La cámara hizo un primer plano en el rostro de Svetlana, mostrando la expresión de triunfo que se formaba. La reacción de María fue un flash de velocidad pura, exhausta. La mexicana parecía encontrar una reserva de energía que venía no del músculo, sino del alma. En el instante en que la rusa se inclinó, María evitó el ataque con un giro de cuerpo que desafiaba la anatomía humana, un movimiento de esquiva que rozaba lo imposible. La garra giró a la izquierda, usando la impulsión del ataque de la rusa como un pivote. Fue un movimiento tan rápido que el cerebro de Svetlana no tuvo tiempo de registrar la falla. El golpe de la rusa pasó en el vacío. El cuerpo de la zarina quedó momentáneamente desprotegido y su centro de gravedad se desplazó peligrosamente hacia adelante. En el instante exacto en que Svetlana percibió que había perdido el objetivo, María ejecutó la puchada relámpago. No fue un movimiento de fuerza, fue un golpe de precisión y agilidad. Baja y rápida como un látigo, la mexicana se lanzó, no para atacar, sino para jalar. Agarró la pierna de apoyo de la rusa y, usando el peso de Svetlana contra ella, aplicó un movimiento de palanca hacia el lateral. La maniobra fue concluida antes de que la rusa pudiera reaccionar o apoyarse. La expresión de triunfo en el rostro de Svetlana se transformó en asombro. El tiempo pareció detenerse. En cámara lenta, el cuerpo macizo de Svetlana Petrov perdió el equilibrio y cayó. La cabeza de la campeona invicta tocó el tapiz primero, seguida por la espalda. El impacto fue sordo, pero el resultado fue claro, la caída perfecta. La mexicana se mantuvo firme, asegurando el movimiento. El sonido de la caída fue el sonido de la arrogancia desmoronándose, el ruido de la lógica deportiva siendo subvertida. El árbitro, posicionado para acompañar, la intensidad estaba a pocos metros. No dudó. El silbato del árbitro cortó el silencio. Un gesto enfático con las manos. 4 puntos. El movimiento de María no fue solo una caída, fue un derribo que valió la puntuación máxima. El marcador electrónico parpadeó, actualizando la puntuación a 4-4. El gimnasio explotó en un grito, pero el detalle que separaría el empate de la victoria era la regla de desempate. Quien puntuara por último, en caso de igualdad, vencía. Y la puntuación final
era de María. La cámara hizo un primer plano en el cronómetro. Faltaban 12 segundos. La puntuación ya estaba en 4-4, con la ventaja para María. Svetlana, aturdida por la caída y por la sorpresa, intentó levantarse inmediatamente, el rostro pálido. La mexicana, aunque exhausta, usó sus últimos vestigios de fuerza para mantener a la rusa desestabilizada, impidiendo que ella tuviera tiempo para un contraataque. Se agarró a la zarina con la fuerza de quien se agarra a un sueño que estaba a punto de escapar. Los últimos segundos fueron una batalla de nervios y resistencia. La rusa luchaba desesperadamente para soltarse y puntuar, pero María era la garra en su forma más pura. Se convirtió en un peso muerto, un ancla de pura terquedad. El técnico ruso gritaba órdenes ininteligibles. El entrenador mexicano solo repetía con la voz embargada: «Aguanta, quédate en el suelo, se acabó». Los gritos de la afición mexicana eran ahora un coro de fe y súplica. La lucha ya no era técnica, era una prueba de resistencia mental y emocional. El tiempo continuó corriendo en una lentitud agonizante. 5 segundos, 4, 3. María, con el rostro contraído por el esfuerzo, sintió el cuerpo de la rusa debatiéndose con la furia de quien está perdiendo lo que creía ser suyo por derecho. No se movió. El sudor de ambas se mezclaba en el tapiz, el campo de batalla de aquella revuelta improbable. La mexicana cerró los ojos, reviviendo el sol de Oaxaca, el rostro del técnico ruso en el pesaje y la promesa de honor que se había hecho a sí misma. El sonido de la bocina final, largo y estridente, cortó el aire. El cronómetro se puso a 0 en el instante en que el juez señaló la puntuación final. Fin de la lucha. El silencio que siguió no duró un segundo. Fue inmediatamente tragado por la explosión de un grito primal, animal, viniendo de María. Soltó a la rusa y se arrodilló en el tapiz, la frente tocando el suelo, las manos cerradas en puños de éxtasis. Las lágrimas vinieron antes del grito. El llanto era de alivio e incredulidad. El contraste de la reacción fue la imagen final del clímax. Svetlana Petrov permaneció en pie, inmóvil, el rostro en shock, la expresión estupefacta de quien no consigue procesar la derrota. La máquina se había roto. La mexicana, pequeña y sudada, arrodillada en el tapiz, era el retrato de la victoria de la pasión sobre la perfección. La arena explotó en una cacofonía de aplausos, gritos mexicanos y finalmente el sonido de los mariachis que la delegación mexicana, previendo un milagro, había preparado. La adversaria de entrenamiento había vencido a la zarina y el mundo asistía, incrédulo, al triunfo de la garra. El primer sonido audible, tras la bocina final y el grito primal de María, fue el silencio aturdido de la delegación rusa. El técnico, que momentos antes sonreía con soberbia, ahora estaba paralizado al borde del tapiz, con las manos en la cabeza, incapaz de comprender cómo la adversaria de entrenamiento había ejecutado una remontada tan implacable y precisa. Mientras tanto, el pequeño grupo de mexicanos en la grada se transformó en un volcán de emociones, eufóricos, abrazándose y llorando abiertamente, muchos de ellos temblando con la incredulidad del triunfo. María permaneció arrodillada, besando el tapiz, sintiendo la textura de aquel suelo que había sido palco de su sufrimiento y de su gloria. Era una reverencia no solo al deporte, sino al camino recorrido, al sudor derramado en Oaxaca y al honor conquistado con la última gota de energía. La victoria era tan inesperada, tan contra la lógica de las apuestas, que tardó algunos segundos para que la magnitud del hecho realmente se hundiera en la conciencia colectiva de la arena. Svetlana Petrov, la zarina, finalmente se movió, no para saludar, sino para mirar fijamente el marcador con una furia contenida. La derrota no era solo la pérdida de una medalla, era la ruptura de una invencibilidad moral y la humillación de ser superada por una estrategia que ella consideraba no ortodoxa e indigna de una final olímpica. El contraste visual era impresionante. La campeona, de pie en su perfección técnica, ahora desfigurada por la sorpresa, y María, la pequeña luchadora, llorando en el suelo, siendo levantada por su entrenador que la abrazaba con la fuerza y el cariño de un padre. La justicia emocional estaba allí.
visible para todos. El desdén del pesaje había vuelto para asombrar a la rusa, probando que la excelencia técnica, cuando es combinada con la arrogancia, es siempre vulnerable a la pasión y a la garra estratégica. La redención de María era la materialización de la esperanza. El gimnasio, antes dividido, ahora se unía en una ovación estruendosa. No era solo una afición mexicana, era el reconocimiento universal del esfuerzo de David contra Goliat. La repercusión en las redes sociales fue instantánea. Titulares globales surgían, la sorpresa más dorada de las Olimpiadas. El corazón mexicano vence a la máquina rusa. El mundo había presenciado no solo un evento deportivo, sino un cuento de hadas de la superación, un recordatorio de que el talento puede surgir en cualquier lugar, siempre que haya disciplina y propósito. María, ya de pie y envuelta en la bandera mexicana que su entrenador le entregó, caminó alrededor del tapiz, sus ojos inundados de lágrimas, saludando a la multitud, sintiendo el peso de aquel metal dorado que ahora le pertenecía, un peso mucho más moral que físico. La ceremonia de premiación fue un momento de exaltación nacionalista y orgullo. El himno mexicano, el himno nacional mexicano, resonó por la arena de Tokio, cargado de una emoción raramente vista. Mientras la bandera subía en el mástil central, María la miraba fijamente, la mano en el pecho, las lágrimas corriendo libremente. No estaba solo recibiendo una medalla, estaba reescribiendo la historia deportiva de su país en un deporte donde México era sistemáticamente subestimado. Lo que sentía era el orgullo colectivo de millones de mexicanos que al ver su jornada se veían representados. La lucha diaria, el sacrificio invisible y la victoria conquistada con el doble de esfuerzo. Era la redención del talento latinoamericano contra el paradigma de la supremacía europea. De vuelta a México, la reacción fue una explosión de euforia. La victoria de María no fue solo noticia, fue un feriado informal de celebración nacional. Calles se llenaron de gente que salía de sus casas para gritar, tocar el claxon y celebrar la conquista. Improbable. La imagen de María arrodillada en el tapiz, llorando, era exhibida en todas las pantallas gigantes de plazas públicas, y su historia se convirtió inmediatamente en el símbolo de la perseverancia y de la capacidad de superación del pueblo mexicano. El término garra mexicana ganó un nuevo significado, asociado no solo a la pasión, sino a la inteligencia, a la disciplina estratégica y al honor. El país entero sintió la victoria como un triunfo personal y colectivo contra la subestimación internacional. María La Garra Hernández fue recibida en la Ciudad de México como una heroína nacional, con honores de Estado y una procesión triunfal. La chica de Oaxaca, que necesitó trabajar en el campo para financiar sus entrenamientos, ahora desfilaba en carro abierto, saludada por multitudes que agitaban banderas. Rompió el paradigma, probando que la disciplina y el talento pueden florecer en cualquier lugar y que la pasión vale más que la estructura de millones. El impacto social de su victoria fue inmediato. El gobierno prometió más inversiones en la lucha olímpica y academias de lucha en comunidades carentes pasaron a recibir un flujo inédito de jóvenes, inspirados por la historia de quien no tenía nada más que un sueño y una estrategia arriesgada. El reconocimiento no vino solo del gobierno, sino principalmente de su pueblo. Al regresar a Oaxaca, María fue recibida con una fiesta que duró días. Visitó el campo donde entrenaba, tocó la tierra seca y reencontró a sus antiguos compañeros de entrenamiento, con quienes compartió la medalla de oro. Su victoria rescató la autoestima deportiva del país y mostró a los niños de su comunidad que el horizonte no necesita ser limitado por la condición social. La mirada de desprecio del técnico ruso había sido transformada en un legado de esperanza. La medalla ahora era un faro, un recordatorio de que la fuerza más poderosa no es la muscular, sino la que reside en la convicción y en el honor de representar sus raíces con orgullo inquebrantable. La victoria de María tuvo un efecto profundo en la forma en que los mexicanos se veían a sí mismos en el escenario global.
no eran solo un pueblo de pasión, sino de estrategia. El oro de María no era un accidente, era el resultado de un plan meticuloso, de una ejecución perfecta bajo presión. La zarina, con toda su perfección técnica, había sido derrotada por el elemento sorpresa y por la fuerza de voluntad. Ese fue el verdadero impacto de la historia, mostrar que la humildad, cuando es armada con inteligencia y la famosa garra, es capaz de mover montañas y derribar murallas de arrogancia. La consecuencia post-victoria era clara. María había cambiado su vida y, más importante, cambiado la percepción de una nación entera sobre su potencial. Mirando hacia atrás, a aquellos 20 segundos finales, se percibe la sensación de justicia emocional que permeó el desenlace. María no solo venció, devolvió el desdén de forma espectacular. La rusa, que la veía como una mera adversaria de entrenamiento, fue humillada por la precisión y velocidad de esa misma adversaria. La imagen de Svetlana, estupefacta en el tapiz, mientras María se arrodillaba en éxtasis, es la consagración de la redención personal y nacional. El oro olímpico era el sello de esa justicia, la prueba de que en el deporte y en la vida, la lección más dolorosa es subestimar el corazón de un campeón. La historia de María se convirtió en la narrativa que México necesitaba para reencender su fe en el potencial de sus hijos más humildes. El impacto de la victoria permaneció mucho tiempo después de que las luces del gimnasio se apagaran. María no se convirtió en una celebridad fugaz, se convirtió en una referencia moral. Su historia fue contada en escuelas, en documentales y en conversaciones cotidianas, siempre resaltando el valor de la perseverancia y de la disciplina adquirida a través del sacrificio. La medalla de oro era solo el catalizador. El verdadero premio era el legado de inspiración que había plantado. El desenlace de la jornada de María Hernández era la prueba irrefutable de que la verdadera fuerza reside en la velocidad de la estrategia, en la agilidad de la pasión y principalmente en el honor inquebrantable que se tiene al representar sus raíces sin importar el origen humilde. Años pasaron desde aquella final en Tokio, pero el eco de la puchada relámpago de María aún resuena en el escenario deportivo global. El oro conquistado por ella trascendió el podio, transformándose en un monumento invisible a la capacidad de superación y al poder de la pasión estratégica. El legado de María es visto hoy en los niños de Oaxaca que se atreven a soñar con el deporte de alto nivel, entendiendo que la falta de patrocinio inicial no es una sentencia, sino un desafío a ser superado por la fuerza de voluntad. Ella no es solo una campeona olímpica, es la prueba viva de que la humildad, cuando es nutrida por un propósito ardiente y por una inteligencia táctica afilada, puede desmantelar la máquina mejor financiada y fría. Su historia es la lección de que el verdadero valor de un atleta no está en los recursos que tiene, sino en la resiliencia que carga en el espíritu. La reflexión final sobre la jornada de María se concentra en la moraleja de la historia. La arrogancia es la mayor vulnerabilidad de un campeón. Svetlana Petrov, la zarina del tapiz, no fue derrotada por la fuerza superior, sino por el exceso de confianza que la llevó a subestimar a su adversaria y a cometer un error de timing. El desdén del técnico ruso en el pesaje, al llamar a María adversaria de entrenamiento, se convirtió en la profecía autorrealizable de una derrota aplastante para el ego ruso. Este es el punto que la historia de María nos ofrece, el recuerdo de que todos nosotros, en algún momento, somos subestimados y que la mejor respuesta a esa ofensa no es la rabia ciega, sino la preparación silenciosa y la ejecución perfecta de un plan que nadie esperaba. La fuerza verdadera reside en la capacidad de transformar el desprecio ajeno en el motor de la propia gloria. El impacto colectivo de esta victoria perdura en el orgullo nacional mexicano y latino. María enseñó al mundo que la agilidad mental, la pasión indomable y la disciplina estratégica son virtudes universales y no privilegios de naciones ricas.
dio voz a los subestimados, a aquellos que luchan con menos recursos y que necesitan probar su valor incesantemente. El mensaje central de su victoria es un himno a la identidad. El corazón y la garra pueden sí vencer a la máquina. Para los mexicanos, la medalla de oro de María no era solo un logro deportivo, era la rehabilitación del honor, la validación de que el talento forjado en la adversidad es tan valioso como el talento entrenado en laboratorios de alta tecnología. La frase memorable que sintetiza el sentido de la jornada de María Hernández es simple y profunda. La fuerza más rápida es la sorpresa. Ella no intentó vencer a Pinsetusendanus, la rusa, siendo más fuerte, sino siendo más lista e increíblemente más rápida en el momento justo. El detalle de la puchada relámpago, ensayada exhaustivamente bajo el sol de Oaxaca, fue el toque de genialidad que transformó la derrota casi segura en una victoria histórica. María se convirtió, y permanecerá, un icono que nos recuerda que no necesitamos millones para inspirar millones. Su capacidad de resistir la presión y de ejecutar la maniobra arriesgada en los últimos segundos, cuando el cuerpo ya estaba al límite, es la definición pura de la garra mexicana transformada en estrategia ganadora. Y así, la historia de la mexicana que sorprendió al mundo y venció a la campeona rusa en la lucha olímpica femenina se cierra no en el tapiz, sino en el legado de esperanza que dejó. Mira a la pequeña luchadora llorando, sosteniendo el oro. Es la prueba de que el deporte, en su forma más pura, es una metáfora poderosa para la vida. Las dificultades de María, el origen humilde, la falta de patrocinio, el insulto en el pesaje, se convirtieron en las herramientas que moldearon su carácter inquebrantable. Que su jornada sirva de inspiración para todos los que hoy enfrentan el escepticismo y la subestimación. La verdadera fuerza no reside en el músculo, sino en el honor y en el espíritu de lucha de quien se rehúsa a ser solo una adversaria de entrenamiento. La garra y el corazón, cuando están en sincronía, son imbatibles. La historia de María es eterna.